Milker, ya estamos en vivo. Sí. Sí, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Milker, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutos que empiece a ingresar las personas para poder iniciar este espacio de los sábados donde tenemos las entrevistas. Así que los que puedan replicar el link, váyanlo replicando para que más personas puedan integrarse a la conversación de hoy, que hoy tenemos un gran invitado que nos puede ayudar mucho con todo esto, esta comprensión de estos conceptos que hemos estado viendo durante estas 2 semanas. Hola Gabriela, bienvenida. Bueno, para arrancar puntuales. Como sabemos, el Instituto de Leucis ya lleva 2 semanas en una serie de conferencias en la cual nosotros tratamos de acercar al público todos los conceptos que tienen que ver relacionados al marco, al marco de la psicología profunda junguiana. Entonces, dentro de todo este proceso de acercamiento de estos conceptos, los sábados tenemos los espacios en los cuales nosotros invitamos a ciertas figuras dentro, dentro del entorno junguiano que nos pueden todavía ayudar a ampliar más la visión con respecto a todos estos conceptos y enriquecernos a nivel no solo conceptual, sino a nivel de la vivencia, del acercamiento a todo este marco teórico. Entonces, desde ya quiero ir agradeciendo a todas las personas que ya están conectando a este Facebook Live y vamos a iniciar con presentar al invitado de hoy. Por favor, Jorge. Y buenas tardes a todos, a todas las personas que nos están siguiendo, Andrés Álvarez, Gabriela Milatich, ¿qué tal? A todas las personas de Quito y el resto de Latinoamérica, en especial Lima, Colombia, Venezuela, que nos están siguiendo durante toda la semana, nos han estado siguiendo en cada transmisión. En esta oportunidad, pues les quiero presentar al profesor, doctor Eduardo Carballo, quien es psiquiatra y analista junguiano, miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Desde el 2001. Desde el 1992, el profesor comenzó su formación en Venezuela con Rafael López Pedraza, cofundador de la psicología arquetipal, quien se convirtió en su mentor y con quien tuvo la oportunidad de profundizar acerca de lo arquetipal durante más de 15 años, de reflexiones acerca del trabajo clínico. Eduardo es miembro además fundador de la Sociedad Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos del Centro de Estudios Junguianos de Bogotá, del Comité Latinoamericano de Psicología Analítica y de la Sociedad Colombiana de Analistas Junguianos, de la cual es su actual presidente. Ha participado como analista, supervisor y docente en numerosos procesos de formación como analistas junguianos en América Latina. Estos le han dado la oportunidad de conocer y profundizar en la dinámica psicocultural de los diferentes países en los que ha trabajado, además de su interés en trabajar con patrones arquetipales y en su aplicación en la actualidad. El profesor vive actualmente en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde mantiene su práctica privada. Entonces, pues sin más preámbulos, recibamos todos al profesor Eduardo Carballo. Muchas gracias, profesor, por estar acá. No, muchas gracias, Jorge, por esta presentación y a Milker John por la invitación a participar en este espacio. Listo. John, por favor. Bueno, Eduardo, para mí y para nuestros compañeros y para todos los que nos siguen en este Facebook Live es muy estimulante
tenerlo a usted aquí en este espacio, que nos haya concedido un poco de su tiempo tan valioso para participar y ayudarnos a ampliar un poco la conciencia frente a estos tiempos que venimos viviendo tan difíciles, para intentar de encontrar nuevas imágenes que nos ayuden a comprender un poco más la situación y de lo que habla la psique. A mí me gustaría arrancar con una pequeña frase de un poema de Nietzsche que está en su libro El Diritirambos de Dionisio, que escribió en el año de 1888, que dice: el desierto avanza, hay de quien su alma alberga desiertos. Y me gustaría saber qué imágenes le produce de pronto esta imagen de Nietzsche, este fragmento, este poema. Fíjate, yo creo que es interesante porque precisamente lo que sucede es que no produce imágenes, ¿no? Cuando tú hablas del desierto, precisamente lo que sucede es que es como si las imágenes que uno se puede representar empiezan a difuminarse, ¿no? Un desierto es algo donde termina siendo como un gran soporte, como un gran lienzo, color arena, donde no hay nada, y muchas veces yo creo que esa no imagen es importante porque yo diría que es uno de los síntomas, de los principales síntomas que nos toca atender. Yo creo que cuando a nivel psíquico nosotros empezamos a perder las imágenes, tenemos que estar atentos a que algo está sucediendo. De hecho, en uno de los conversatorios que tuvimos en el Centro de Estudios Jungianos de Bogotá, empezando todo el tema de la pandemia del aislamiento, estuvo convocado precisamente porque nos dimos cuenta que no había un catálogo de imágenes para poder acompañar toda esta dinámica, toda esta situación tan nueva para nosotros que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que te diría. Y creo que es una pregunta muy importante porque ya empezamos a entrar como en materia de lo psíquico, ¿no? La psique, hay personas que la han identificado como un aparato productor de imagen. Entonces, pudiéramos decir que cuando tenemos imágenes y cuando la psique se está moviendo, produciendo imágenes, de alguna manera hay un movimiento, mientras que cuando hay una parálisis, cuando hay una detención en esa producción, es importante preguntarnos qué nos puede estar pasando. Eduardo, que no le voy a decir doctor, siguiendo en vía de esta pregunta, Rafael López Pedraza en su texto Ansiedad Cultural menciona algo que a mí me llama mucho la atención, y es la ibris y el titanismo como tal que nos llama en estos tiempos frente a la psique, frente a la incapacidad de imaginación, de pensar, de reflexionar, de darle la oportunidad a la psique de encontrar nuevas imágenes que la alimenten. ¿Qué ha llevado a que este desierto avance? ¿Qué ha llevado a que este titanismo, como dice López, y que donde no hay posibilidad de imagen y de reflexión, y nos lleve como en esta ibris todo el tiempo? Rafael hablaba mucho y tenía muy en cuenta el tema del titanismo porque uno de los elementos, de las características fundamentales de la psique como sistema, de una psique sana, es que la psique tiene una capacidad de autorregulación muy importante. O sea, todos sabemos, lo que nos hemos aproximado a Jung, que Jung veía la psique un poco como un sistema termodinámico, ¿no? Donde había una cierta cantidad de energía, una energía que se movía, y esa energía balanceaba como diferentes terrenos de lo psíquico. Uno de los terrenos más importantes, obviamente, es el terreno del inconsciente, y dentro del inconsciente, el inconsciente colectivo. Para Rafael, había ciertos elementos que podían detener como ese movimiento psíquico y como esa autorregulación psíquica. Y uno de ellos era el monto de titanismo que tenemos. O sea, desde el punto de vista arquetipal, y siguiendo a Neumann, nosotros tenemos en el desarrollo de la psique de cada uno de nosotros, pudiéramos como identificar etapas, ¿okay? Etapas que pueden ser muy primarias, muy siguiendo la cosmogonía griega, que siempre la utilizamos como referencia para poder aproximarnos a lo arquetipal. Era como a partir de un caos donde no habían formas, donde no había mucha estructura, empiezan a aparecer
unas fuerzas, empiezan a aparecer unos principios que tratan de organizarse. Una de las primeras organizaciones que suceden de esos principios es la organización de los titanes. Entonces, para los griegos y en la teogonía, los titanes eran una mezcla entre fuerzas y ya ciertas formas que estaban presentes. Y a partir de la cual ya empieza a ocurrir un movimiento que es generador. Los titanes empiezan a generar generaciones de titanes hasta que finalmente, la mayoría conocemos la historia, en un momento determinado hay una ruptura y a partir de los titanes brincamos a los olímpicos. Cuando hablamos de los olímpicos ya estamos hablando de patrones con formas. Cuando hablamos de un Zeus, estamos hablando de una forma que organiza. Cuando hablamos de Afrodita, es una forma que organiza. Cuando hablamos de Hera, cuando hablamos de los diferentes dioses y diosas del panteón griego, utilizándolo como metáfora, yo siempre hago esa aclaratoria, porque hay personas que confunden la mitología griega con igual a los arquetipos. Los arquetipos son las posibilidades que tenemos de la psique de tener formas. Utilizamos la mitología griega porque es una referencia que es muy cercana, pero no es que la mitología es igual a arquetipos. Pero cuando entonces podemos reconocer dioses y diosas que ya tienen ciertas formas, en ese primer momento ya podemos empezar a identificar, a hacer una construcción que es lo que yo he llamado la conciencia arquetipal. Cuando nosotros empezamos a tener conciencia de cuál es nuestra esencia arquetipal, podemos empezar a ver cuáles son las formas naturales en las que nos podemos mover y a partir de las cuales nos vamos relacionando. O sea, una forma de Zeus tiene unas dimensiones donde se organiza y donde se relaciona y donde construye, que es diferente a una forma apolínea, a una forma de Marte, o una forma demeteriana o artemisal. Entonces, en ese sentido, tenemos estas formas que ya comienzan a darse. Para Rafael, lo preformal, esas formas tenían que ver con ese mundo de los titanes. Entonces, para Rafael, lo titánico no tenía forma, lo titánico era exagerado, lo titánico era desmesurado, era repetitivo y en ese sentido podía tener un carácter bastante destructivo. Y si no destructivo, por lo menos era un terreno en el cual era muy difícil empezar a construir, porque cada vez que tú tratas de construir en lo titánico, eso se mueve y la cosa se cae. Yo creo que el tema de prestar atención a lo titánico en nuestro mundo contemporáneo es importantísimo, porque nosotros vivimos, y nosotros podemos identificar las formas o las dinámicas que estamos viviendo, pudiéramos decir que muchas de ellas son titánicas, son desmesuradas, no permiten, no dan paso a la autorregulación, tienden a ser destructivas y tienden a ser desmesuradas, muy exageradas. Para los griegos la gran transgresión era la ibris, porque la ibris era de alguna manera como sentirse Dios y desde ese sentirse se rompía la autorregulación. Y entonces al romperse la autorregulación no puedes construir. Por eso es tan importante lo titánico y por eso es que para Rafael era tan importante estar atendiendo a la naturaleza titánica tanto afuera como en nosotros mismos. Sí, me hiciste acordar que en el texto Ansiedad Cultural, López Pedraza habla de la importancia de estar encadenando constantemente al titán, y en este caso se refiere al mito de Prometeo. En esta vía y en esta vía que va la conversación, a mí qué bueno que nosotros en este titanismo que nos encontramos y en esta capacidad de reflexión y de construir conciencia imaginal, cuáles son esos factores, cuáles son esos elementos que influyen tanto a que como individuos, como personas, no nos podamos acercar a la psique de una manera mucho más contemplativa, no tanto desde la razón, que como decía Nietzsche, se convierte en una conciencia muy tiránica, en una razón muy tiránica que no posibilita acercarnos a la psique de una manera más imaginal. ¿Cuáles son esos elementos que influyen en ese titanismo desbordante? Fíjate, hay varias cosas de lo que tú señalas que yo quisiera
amplificar, ¿no? Por lo menos desde la postura, desde la visión que puedo tener yo y que de alguna manera sé que comparten muchos psicólogos arquetipales, ¿no? Nosotros no nos aproximamos a la psique. La psique coexiste en nosotros. Yo creo que ese es uno de los primeros elementos que son fundamentales en la psicología junguiana y en la psicología arquetipal, en la psicología junguiana en general, donde la psique no es un objeto que está por allí, o sea, nosotros somos la psique. No me acuerdo si fue John o fue Milker en la presentación, que me pareció muy importante cuando hablan de el aterrizar los conceptos junguianos, de poderlos como aproximar, como poderlos llevar a la clínica, a la práctica. Yo creo que eso es fundamental. De hecho, parte del aceptar este tipo de iniciativas tiene que ver con tratar de llevar lo complejo de la psicología a la calle y tratar de difundir cómo la psique no es algo que está por allá, sino que es una experiencia que nosotros tenemos que aprender a reconocer, aprender a oír, porque desde allí es donde realmente podemos construir desde nuestra verdadera esencia. Entonces, fíjate, cuando toda esta reflexión viene cuando tú hablas del Prometeo, un poco como el mito de amarrar el titán, ¿no? No es un mito. Para Rafael López era algo concreto y era una acción. ¿Cómo yo amarro mi titán? O sea, no es una metáfora. O sea, todos nosotros tenemos aspectos de desmesura. Unos tienen desmesura en la comida, otros tienen desmesura en la sexualidad, desmesura en el consumo de cosas, en el hacer cosas. De alguna manera todos tenemos una tendencia a la desmesura. Si nosotros dejamos que esa tendencia vaya sola, difícilmente podemos construir una estructura que tenga formas que nos enriquezcan y que nos alimenten. Entonces, amarrar al titán tiene que ver literalmente con poder reconocer esa desmesura y desde las posibilidades que cada uno tenga, las ponga y las tome a la fuerza y las ponga en orden. Pudiéramos de alguna manera hacer una cierta similitud con el tema de la disciplina y de la voluntad. Cómo me toca a mí desde la disciplina y desde la voluntad como fuerzas poder contener ciertos elementos que pueden estar en mi naturaleza también, pero que no me permiten crecer o no me permiten construir. Entonces es una realidad. Lo que voy es que el mito o la imagen mítica de Prometeo encadenado desde el planteamiento de la psicología arquetipal es como precisamente yo no lo tengo allá en la mitología griega, en la antigüedad, sino eso me lo traigo a mi mundo, a mi cotidianidad, y yo todos los días estoy amarrando mi titán. Y es un trabajo que de alguna manera propone Rafael, como todos los días cada quien le toca amarrar su titán. Eduardo, y lo que quería acercar y también preguntar es referente a esto. Por ejemplo, si yo, dentro de este trabajo terapéutico que hago, descubro, por ejemplo, de que mi vida está guiada por este arquetipo más apolíneo, esto me puede ayudar, tener conciencia de eso, de que me puede ayudar en este proceso de crecimiento y conectarme conmigo mismo, o sea, esta clase de conciencia. Sí. No. Fíjate, el planteamiento de lo que yo llamo conciencia arquetipal tiene que ver, tiene toda una historia, ¿no? Yo creo que hoy en día hablar de lo arquetipal es algo que implica una gran complejidad, porque por un lado tenemos los planteamientos iniciales de los psicólogos arquetipalistas, que en principio fueron Rafael López Pedraza, James Hillman, Adolf Guggenbull, Patricia Berry, Valerie Heron. O sea, fue un grupo que empezó a afincarse más en lo arquetipal de la psicología, en la parte del inconsciente colectivo, como una forma de ver la vida y como una forma de expresar la psique. Al lado de esos, nosotros podemos rescatar, y es importante rescatar, aquí en Latinoamérica tenemos a Carlos Byton, otro analista latinoamericano que desafortunadamente lo perdimos hace unos cuantos años,
que Carlos desarrolló todo lo que fue otra forma de aproximarnos al arquetipal, que es lo que llamaba la parte del arquetipalismo simbólico, que está muy vinculado, está muy relacionado con los estudios de Neumann. Lo que pasa es que Carlos Buyton lo pudo llevar todavía más allá. Entonces, él habla desde ese punto de vista que hay unos arquetipos, que hay unos patrones que permiten que la psique se vaya construyendo, que es lo que llaman los arquetipos estructurantes, que está muy vinculado con las etapas de Neumann también, como a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos etapas que van construyendo, van permitiendo que la psique se desarrolle. Y al lado de esa construcción, que es como un eje en el tiempo, podemos reconocer lo que yo llamo los arquetipos estructurales, que es lo que antes se llamaba el arquetipo que habitaba en cada persona. O sea, entonces antes se decía, no, es que tal persona es muy apolíneo, o tal persona es muy dionisíaco, o tal persona es muy hefesto, o tal persona es muy X, nuevamente haciendo relación a las formas metafóricas que buscamos en la mitología griega. A lo largo del tiempo, uno se va dando cuenta que realmente no existe un arquetipo. O sea, nosotros tenemos varios arquetipos que forman parte de nuestra esencia y además podemos estar en una etapa de ese desarrollo arquetipal en el que nos podemos identificar. Por eso es que ahí, en ese momento es que yo empecé a hablar de tener conciencia de ese mundo arquetipal. Empecé a hablar de lo que es tener conciencia arquetipal. Porque no contento con esa complejidad que está ahí abajo, sobre eso tenemos montado toda nuestra biografía. Entonces, a esa esencia que tenemos nosotros está de alguna manera velada, está un poco distorsionada por todos los complejos que todos tenemos y que vamos cargando. Y que muchas veces, así como pueden potenciar un determinado aspecto del arquetipal, también lo puede esconder. O todos los temas que tenemos de sombra, que todos tenemos, que tienen que ver con ese mundo desconocido por cada uno de nosotros y que esconde el mundo de lo arquetipal. O las reacciones como más superficiales que tienen que ver con las funciones tipológicas que también tapan lo arquetipal. Entonces, entrar en ese mundo arquetipal, entrar en esa conciencia arquetipal, implica un trabajo de ir como develando, de ir descubriendo diferentes capas hasta que podemos entrar allí. Hay alguien que yo creo y trato siempre de recordar en la historia de la psicología profunda, todas las escuelas que tienen que ver con el inconsciente, que fue Pierre Janet. Pierre Janet fue el primero que habló de la disociabilidad de la psique, de cómo en un momento determinado nosotros podíamos tener una expresión psíquica y al mismo tiempo, casi que coincidente, tenemos otra expresión psíquica. Esa percepción de la disociabilidad de la psique y de esa posibilidad de ver como diferentes aspectos de la psique al mismo tiempo, fue lo que me llevó a mí a pensar o a reflexionar sobre cómo nosotros no tenemos una unidad arquetipal, un núcleo arquetipal, sino tenemos una ecuación arquetipal. Y una ecuación arquetipal que podemos aparte reconocer en un eje que tiene que ver con el tiempo, un eje que tiene que ver con etapas de vida. Entonces ahí es que empezamos a hablar de ese núcleo arquetipal. En relación a la pregunta, la respuesta concreta es sí, definitivamente es muy importante saber cuál es mi esencia arquetipal, porque, y nuevamente refiriéndonos a la mitología como un referente, el mundo de una Artemisa es muy diferente al mundo de una Afrodita. Si yo, Artemisa, pretendo ser Afrodita porque está de moda, porque hay una presión social, porque hay una presión familiar, por lo que sea, puede que yo termine pareciéndome una Afrodita, pero ni soy Afrodita, ni voy a ser Afrodita y voy a ser profundamente infeliz. Entonces, por eso es tan importante tener conciencia de esa ecuación arquetipal y tener conciencia de cómo ese mundo está presente en nosotros y cómo yo he construido una cantidad de cosas alineados con ese mundo o desalineado completamente.
Sí, me hiciste acordar de esa postura que maneja Jay Hillman, de que hay una diferencia entre personificar los arquetipos y personalizar los arquetipos, que personalizarlos es los que nos lleva prácticamente como a esa desdicha o a ese sufrimiento, porque estamos como intentando impostarla así que con algo que no es de ella. Y es ahí a lo que yo me refería con la pregunta que ahorita te dice, que yo sé que estamos dentro de la psique, pero también en cómo nosotros nos estamos aproximando también a esa conciencia arquetipal, porque también podemos vivir como de manera zombificada. Y yo quiero anudar eso con lo que estaba mencionando Milker y con lo que estás hablando, con algo que mencionaste en el año 2011 en una conferencia, algo que a mí me impactó demasiado y que te lo dije ahorita tras bambalinas, es que en la psicopatía no hay una estructura, no hay imagen, no hay que la acompañe. Y en estos tiempos de COVID, eso se ha reforzado, siento yo que se ha reforzado mucho más. Entonces, aquí mi pregunta es, desde el año 2011 hasta el 2020, esa carencia de imagen, esa psicopatía ha avanzado mucho más, está en el mismo nivel. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Un poco para hacer, enmarcar la pregunta con lo que tú me preguntabas antes de entrar al aire, ¿no? Tú te haces referencia a un texto que yo escribí en esa época que se llamaba Los hijos bastardos del caos. Un poco echando el cuento, quizás esta es la primera vez que yo echo este cuento en público. Cuando entra Chávez, de alguna manera, por muchas razones, a mí se me empezó a activar una alerta interno, ¿no? De hecho, bueno, quiero recordar, yo soy venezolano, pero salí de Venezuela hace 10 años, o sea, estoy viviendo en Colombia, y parte de la salida tiene que ver con esa historia. Cuando entra Chávez, yo empiezo a oír el discurso de Chávez y empiezo a ver las personas con las cuales él se empieza a rodear y cuál es el planteamiento. Hubo algo que empezó a activarse en mí, o sea, hasta el punto que yo tengo un sueño bastante tranquilo y bastante regular, y empecé a tener momentos en que me despertaba con ansiedad. Y empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué tiene que ver esta ansiedad, dónde viene, y este despertar, esta intranquilidad, de dónde viene? Y un cuento largo corto, empiezo yo con una necesidad de escribir, empiezo a escribir. Y hay algo que las primeras reflexiones que vienen es, todos nosotros nos montamos un poco en el cuento, nuevamente vinculado con la teogonía y con la parte evolutiva de la psique, que la psique siempre se va a desarrollar de su mejor manera. Siempre va a haber un orden, es un poco así como el cuento es como los buenos siempre ganan. O sea, el bueno, bien portado, que empieza a armar, que empieza a construirse, termina produciendo un determinado sistema que tiene unas características muy ricas. Y en ese momento yo me doy cuenta, mira, hay veces que empiezan a moverse factores, que empiezan a moverse dinámicas que pueden ser tan destructivas que ese armarse como de una manera evolutiva y como todos quisiéramos, puede que no se pueda dar. Por eso fue que llamé al texto ese Los hijos bastardos del caos. Porque en la línea evolutiva, del caos vienen las primeras fuerzas primordiales, de las fuerzas primordiales, entonces aparecieron Urano y Gea, de Urano y Gea, entonces aparecen Cronos y Rea, y después vienen entonces, aparecen los olímpicos, y los olímpicos, entonces aparecen los humanos, y entonces terminamos con un cuento feliz. Y yo dije, espérense un minutico, ya va. Del caos también surgieron una cantidad de gigantes, cíclopes, tifones, una cantidad de deformidades que están allí y que si nosotros no le prestamos atención, tarde o temprano van a aparecer. Para mí, desde muy temprano, el chavismo y el planteamiento chavista tenía que ver con esa monstruosidad a la que yo de alguna manera empezaba a intuir. O sea, es una estructura que no tiene formas desde las cuales se pueda autorregular. Y por eso, desafortunadamente, el país lo tenemos como lo tenemos. O sea,
Nosotros tenemos un país en Venezuela, un país que hoy en día es muy difícil encontrar elementos que puedan autorregularse para poder salir de donde estamos. Y estamos en una involución de unas formas, buenas o no tan buenas que habían, pasamos a unas no formas y hoy en día vivimos en el caos más absoluto. Entonces, a eso era que yo me refería en ese momento. Cuando nosotros empezamos a ver que se empiezan a perder las fuerzas de autorregulación, las formas de autorregulación, en términos psicopatológicos, ya hablando de patología psicológica, nos toca preguntarnos y nos toca hacer el esfuerzo de identificar hasta qué punto hay elementos psicopáticos y poderlos señalar y poderlos identificar. Porque cuando aparece la psicopatía, ningún cuento termina bien. Por eso es tan importante estar atento a la sombra psicopática en nosotros. Todos tenemos un cierto grado de psicopatía, lo decía Adolf Guggenheim, pero no solamente nosotros, sino en los grupos que pertenecemos, en las dinámicas en las que nosotros nos metemos, porque no estar presente y atento a eso es casi que es casi que un elemento donde al final el destino nos alcanza y eso que tratamos de armar simplemente se viene abajo. Voy a seguir con López, porque se me vienen como muchas imágenes y como muchas preguntas que te quería hacer hacía mucho tiempo. Ya que tengo esta oportunidad, pues lo voy a aprovechar. No sé si los compañeros también van teniendo preguntas. Están ahí. Esta psicopatía tiene que ver con el mimetismo psicopático del que también habla López Pedraza, donde hay cada quien que vive para la fortuna, para el dinero, para el amor, para la moda. Eso alimenta mucho más ese no hacer imagen y que la psicopatía avance más. Fíjate, hablando o tratando de, o aprovechando más bien que el tema viral está de moda, el psicópata es como un virus. O sea, la diferencia entre una estructura no psicopática y una estructura psicopática, y volvemos al tema de las formas arquetipales, y volvemos un poco al tema de la mitología griega, e insisto, la mitología griega como referentes de patrones. Vamos a suponer que mi naturaleza es de constructor de refugios. Entonces, si mi naturaleza es de constructor de refugios, cada vez que yo me pongo en ese oficio, bueno, lo que voy a terminar es construyendo un refugio. ¿Y qué va a implicar eso? El conocer los materiales, el escoger los materiales para que el refugio sea lo más estable que se pueda y lo más fuerte que se pueda. Voy a ver cómo es los tiempos de construcción del refugio. ¿Okay? Y termino al final del proceso entregado, disfrutando de eso, termino con una satisfacción de haber construido un pequeño refugio, un pequeño que puede ser pequeño, una pequeña choza de bareque o de barro o una gran choza de acero inoxidable, lo que sea. Pero esa es mi forma, esa es mi naturaleza en acción. ¿Qué pasa cuando yo en el fondo no soy un constructor de refugio? Yo soy un aterrizado que está buscando cómo sobrevivir y llega un pequeño poblado de constructores de refugio. Y entonces digo, qué bueno qué bonito lo que ustedes están haciendo. Mira, yo también soy un constructor de refugio. Yo me acuerdo que mi abuelo era muy bueno en esto y él me hablaba de los constructores de refugio y empezó con un cuento, que por lo general los psicópatas son súper cuenteros. Entonces, mira, como yo tengo las manos todas llenas de callo, porque yo también en contacto con los materiales y con esta construcción y empieza, dale, como si fuera un constructor de refugio. Pero a la larga, o se hace dueño de la tribu constructor de refugio, ¿ok? O a la larga, por su no ser, como no tener la forma estructural como tal, termina atacando, termina siendo el que rompe con la autorregulación de esto. O porque no tiene la motivación, o porque no tiene la disciplina, o porque no le interesa, o porque no le gusta, o porque no es su objetivo principal. Y entonces termina generando un gran caos dentro de ese sistema
o esa pequeña tribu de constructores de refugio. Por eso es que al psicópata hay que tenerle tanto miedo, porque el psicópata es capaz de mimetizarse como un virus. Yo parezco como si fuera una célula tuya, me meto adentro como si fuera una célula tuya, y después que estoy adentro, entonces empiezo a romper con la autorregulación natural que se pueda tener. Entonces, ese elemento mimético, que es una de las tantas características que tiene lo psicopático, es muy importante prestar atención porque termina siendo un como si. Pareciera, pero no es. Y eso lo vemos en todos lados, incluso en el ámbito de la psicología. Hay psicólogos y hay clínicos que parecieran buenos psicólogos y buenos clínicos, pero son un como si. En el fondo no son. Entonces, creo que esa pregunta es bien importante, esa reflexión es bien importante en relación a nuestro trabajo y a nuestro oficio. Wow. Y por ejemplo, y acá me viene esta pregunta, y este rasgo psicopático, pero también esto se puede deber a una ceguera propia con respecto al buscar encajar en un lugar, por simplemente este tema del espíritu, el espíritu de la época propio. O sea, yo al tratar de buscar, puedo meterme en esta dinámica psicopática, o sea, yo mismo empujarme a ese dinamismo. Sí. Fíjate, es una pregunta súper importante. Cuando nosotros hablamos otra vez de conciencia arquetipal y del núcleo, de la naturaleza arquetipal, mi naturaleza es independiente del traje, por llamarlo en vez de tiempos del espíritu de la época, vamos a llamarlo la moda de la época. O sea, cada época de alguna manera tiene un espíritu que la caracteriza, ¿ok? Y que lo podemos llamar como unas formas que el modernismo tuvo unas, la posmodernidad tuvo otra, lo contemporáneo tiene otra. O sea, hay como unos ropajes que uno se puede poner. Ahora, el tema es cómo yo preservar mi esencia independientemente del espíritu de la época. En ese constructor de refugio, como yo puedo ser un constructor muy primario, muy primitivo, que construyo con paja y construyo con lo que tengo a mano, como puedo ser un constructor de refugio tipo SpaceX, también que hoy está de moda con el tema de los cohetes que están construyendo. Puedo ser desde uno hasta el otro, pero siempre voy a ser un constructor. Ahí el gran problema es cuando nosotros dejamos de ser leales a nuestra naturaleza y la traicionamos. Por ejemplo, para ponerlo en algo más sencillo, no algo tan complejo como lo arquetipal. Hoy en día nosotros tenemos una cultura que es absolutamente pro extroversión. De hecho, en otro espacio, no me acuerdo en dónde, comentaba que leyendo unos catálogos de psicopatología incluían la introversión como una patología. O sea, imagínate, lo que es una expresión y una naturaleza de cómo yo me relaciono con mi energía. Bueno, hay personas que lo pueden ver como una patología, como que eso no es sano, no es normal, no es adecuado. Bueno, en ese planteamiento tan pro extrovertido, si yo rompo mi naturaleza, si yo traiciono mi naturaleza y empiezo a desarrollar, mostrarme como un extrovertido, tarde o temprano eso me va a pasar factura a mi sistema. Si eso es solamente con la forma que yo administro mi energía interna, imagínate el tamaño de la factura que me puede pasar cuando yo estoy traicionando mi esencia arquetipal, independientemente de la fuerza o el impulso que pueda estar generando como ese llamado, como esa tentación, por llamarlo de alguna manera, de romper mi esencia, mi naturaleza y pretender ser algo que no soy. Siguiendo de pronto más o menos con lo que estaba mencionando Milker, con lo que estás mencionando, vuelvo otra vez a la ansiedad cultural.
Él dice que la culpa nos deshumaniza, perdón, y que esto es debido como al a esta conciencia monoteísta que tenemos, a esa incapacidad como de amplificarnos o de vernos desde otras posibilidades, desde una conciencia arquetipal. Eh, el capitalismo, tal como lo conocemos, nos hace sentir culpables, nos deshumaniza mucho más y por ende que haya una carga más titánica y psicopática en nosotros, Eduardo, en la vida misma y en la cultura. Mira, hay algo que yo estoy tratando también de cambiar o de poner sobre la mesa para reflexionar, que es este tema de capital, de sistemas de producción o sistemas sociales o sistemas económicos. Seguir hablando de capitalismo y no capitalismo o de izquierdas y derechas, creo que lo que hace es que nos sigue enredando en la misma situación. O sea, yo diría que, y ojo, y yo no tengo una postura extrema ni polarizada hacia un lado o hacia el otro lado, pero así como hay elementos y protagonistas del capitalismo que son profundamente culpabilizantes, del otro lado hay todavía más. O sea, yo creo que las grandes guerras o muchos de los grandes conflictos que hemos vivido tienen que ver con esa culpabilización de los defensores, de los desprotegidos, que al final son una cantidad de hipócritas, porque lo que hemos visto en la historia es que es así. Lo que hemos visto en la historia es que después que se montan en el poder son más culpabilizantes y son más responsables de una cantidad de cosas que los que ellos están atacando. Entonces, pero a lo que iba, yo creo que si nosotros nos quedamos en lo psicológico, quitando posturas, yo creo que ese yo diría que es el gran reto que nosotros tenemos hoy en día. Yo sí creo, y creo que es lo que nos toca como empezar a ver, hay una gran desproporción entre personas que están en situaciones de vulnerabilidad y personas que no están en situaciones de vulnerabilidad. Yo sí creo que hay un gran desbalance entre personas que tienen una cantidad de privilegios que no les corresponden y personas que no tienen ni las condiciones mínimas para vivir. Yo planteo hoy en día que es preferible poder ver y reflexionar sobre lo que son los temas de vulnerabilidad y de privilegios antes que seguir utilizando patrones que ya no sirven. O sea, hoy en día, nuevamente hablando de sistemas, la gente más privilegiada en Venezuela y privilegiada son personas que en su momento se quejaban de que habían estado excluidos de una cantidad de la situación mínima que tenían derecho. Entonces, ya entrar otra vez, en esas referencias, creo que estamos como quedándonos muy atrás. Yo creo que el tema hoy en día es poder visualizarnos como un gran colectivo que está buscando autorregularse, un gran colectivo que está buscando, de alguna manera, igualarse, de ser mucho más equitativo en la repartición tanto de los privilegios como en la disminución de la vulnerabilidad. Eso fue una introducción. Ahora, en relación a lo que tú estás planteando en particular, que es el tema de la culpa. Fíjate, hay algo que Rafael comentaba mucho que es súper importante, que es tomar conciencia que la culpa es una emoción inducida. O sea, a mí la culpa no se me activa como se me activa la rabia o la tristeza o la alegría, sino hay alguien que me activa y que me genera la culpa. Es verdad que los sistemas monoteístas tienden a generar y activar esa culpa, que es nuevamente una emoción inducida. Entonces Rafael él era un gran comentador o un gran transmisor de la culpa como una emoción que, por eso un poco lo que tú comentabas, la culpa como una emoción inhumana, porque en esa cosa inducida se pierden la conexión con las verdaderas emociones que pueden estar detrás de eso, y esas emociones como activan, nuevamente hablando de autorregulación, cada emoción tiene una magnitud autorreguladora en sí misma que genera cosas, que permite cosas.
Mientras que cuando aparece la culpa paraliza toda la psique, y entonces aparece lo que yo digo, que el gran problema de la culpa es una isla, la culpa es una isla rodeada de culpa por todas partes. Entonces, lo que hay es una gran parálisis que no sirve para nada. Entonces, seguir con esta, prestarle atención, seguir no, prestarle atención a los discursos, a los mensajes, a los planteamientos culpabilizantes es importantísimo. Sí, y eso es algo de lo que nos hemos dado cuenta como en ese ping-pong, en ese tenis de mesa que maneja, por ejemplo, Estados Unidos y China. Entonces la culpa es de este y la culpa es de este y la culpa es de uno y la culpa es del otro. Entonces tampoco da esa posibilidad en la cual nosotros nos podemos hacer responsables de nosotros mismos y aproximarnos a lo que, lo voy a decir aproximar, porque no encuentro en ese momento otra palabra, como de aproximarnos a ese discurso psicológico o aquellas imágenes que están emergiendo ahí, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Y es ahí donde voy a volver otra vez con López al texto de Eros y Psique, donde él habla un poco de que la envidia, detectarla, ya esto yo ya lo digo en mis palabras, y yo pienso que quienes generalmente culpabilizan mucho tienen una envidia muy fuerte. Entonces López dice que la envidia es muy difícil verla, imaginalmente, o es muy difícil captarla. ¿Qué puede llevar a eso en estos tiempos, a no percibir esa envidia, Eduardo? Fíjate, no es en estos tiempos. La dificultad en ver la envidia está inscrita en la historia de la humanidad. O sea, Sí, él sí. hace que me parece que es muy, muy interesante y que es uno de sus aportes. Y nuevamente, los aportes desde esa aproximación a lo arquetipal, ¿no? Que hace Rafael y el grupo de Rafael, Hillman, Guggenbull, Patricia Berry, todos ellos. Ellos se aproximan a la mitología, pero dándose cuenta que los elementos que están presentes ahí están vivos. Entonces, aproximarse al mito de Eros y Psique no es verlo como un cuento que ya pasó, sino el reto es verlo como un cuento que está en mi día a día y cómo los trabajos de Psique son, hoy en día siguen siendo totalmente válidos para yo poder entender una forma que tiene la psique de desarrollarse. Y todos los elementos que están en el mito, entonces le prestaba atención. O sea, para Rafael, y eso yo creo que es de la genialidad de él era una persona que era increíble como él captaba determinados pequeños detalles que a uno se le podían pasar por alto. Y de los detalles que él toma en cuenta es cómo en esa historia, cuando las hermanas van a visitar a Psique, las hermanas sienten mucha culpa, sienten mucha envidia. Y no solamente eso, sino que ya Eros le había dicho a Psique, ten mucho cuidado con tus hermanas porque cuando vean que estás viva y cuando te vean rodeada de todo esto, eso no va a ser fácil. Entonces ahí nuevamente se estaba refiriendo a la envidia. Entonces lo que rescata Rafael es la importancia de la envidia como un gran movilizador de la psique. O sea, estas hermanas muertas de envidia son capaces de armarse todo un cuento y de promover que sí, que descubra a Eros y va a hacer otro viaje. O sea, la envidia genera toda una cantidad de movimiento, por eso la envidia es un gran movilizador psíquico. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestra cultura, como la envidia está señalada como algo como algo feo de sentir, entonces pasa al mundo de la sombra, pasa al mundo donde yo no soy envidioso, yo no siento eso, y Rafael lo que hace al ponerle un foco como una posibilidad de que sí se sienta y que eso me señala que hay algo, una emoción que se está dando allí, yo puedo encontrar elementos de movilización. Otro autor, el mismo Carlos Byton, que me había mencionado previamente,
gran desarrollador de lo arquetipal en Latinoamérica. Él tiene un libro espectacular que se llama La envidia creativa. Y él lo que señala es eso, cómo la envidia como emoción, cuando yo soy capaz de reconocer que estoy envidiando a alguien, a un colega o a un artista o a quien sea, cuando yo estoy enviando a esa persona, de alguna manera me está señalando que algo que hace esa persona tiene que ver conmigo. Y es como un disparador y una pregunta de hasta qué punto el poder sentir la envidia no es más que una oportunidad de poder reconocer cosas mías que están allí, que yo no he desarrollado, que están en potencia. Y que al poderlas ver y poder sentir esa fuerza movilizadora de la envidia, yo me puedo permitir que se empiece a mover y de alguna manera pueda aflorar eso que no había salido hasta ese momento. Eso era algo más o menos John, de lo que él mencionaba en el texto, y algo que a mí me llamaba mucho la atención es que el mismo monoteísmo se encarga como de satanizar la envidia, de como esta fuerza también potencializadora y creadora que es fundamental pues como movimiento psicológico, y ya yéndose como a ese otro extremo también como la envidia como necesidad de culpa, como que necesidad de que tú no puedes y yo sí, y la necesidad también como de la envidia, como de desprestigiar al otro, de por debajearlo psicológicamente, hasta llevarlo a un punto de estancarlo también psíquicamente, porque hay como un bombardeo que no posibilita esa como identificación del potencial que tiene la envidia. Y dale, Vilcar. ajá. John, vamos a aperturar un poco para a leer un poco los comentarios que nos estaban colocando en el Facebook. Jorge, ¿nos ayudas, por Sí, favor? sí, por allí, bueno, el director de nuestro instituto, profesor Eduardo, nos hacía esta pregunta. Bueno, pasa una moto. Dice, ¿la emergencia de la conciencia arquetipal va siempre ligada al sufrimiento? Fíjate, yo no conozco una forma que la psique se desarrolle sin sufrimiento. O sea, vivir de alguna manera es sufrir, porque hay una fricción, porque hay un desarrollo, porque hay cosas que se van quedando atrás. Yo creo que lo importante es identificar cuando el sufrimiento es una cosa repetitiva que no produce crecimiento y evolución, y cuando el sufrimiento está más vinculado con lo que los alquimistas llamaban la mortificatio, ¿no? Que la mortificatio era como una sensación de sufrimiento, pero que producía transformación. En esa famosa metáfora que se usa tanto de cómo el carbón bruto, que no vale nada, tú lo sometes a una gran presión y a una gran temperatura, que es sufrimiento, y termina produciéndose la piedra más querida o más buscada, que es el diamante. Bueno, a ese sufrimiento que los alquimistas, como te digo, llamaban o hacían alusión como la mortificatio, es imposible que un desarrollo psíquico no pase por mortificatio. Sí creo que es importante separar cuando el sufrimiento está más vinculada por ese tema de la mortificatio, cuando es un sufrimiento repetitivo, estéril, como el que acompaña muchas veces a lo que uno ve de personas vinculadas en relaciones tóxicas, ¿no? Que entonces es una repetición y una repetición y una repetición, y sin lograr salir de una situación donde hay un profundo sufrimiento, pero no genera nada. Eduardo, y bueno, con esta pregunta para cerrar esta rica conversación, yo te haría esta pregunta. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos en este contexto en el que estamos viviendo actualmente? ¿Cuál es esa gran oportunidad desde esta vista de poder obtener una conciencia sobre esa dimensión arquetipal? Fíjate, yo creo que algo que esta situación, como dices tú, tan difícil y tan compleja que estamos viviendo, pueda aportar como oportunidad, es que es imposible que en lo que estamos viviendo no existan emociones presentes. Todos estamos viviendo rodeados de emociones de una gran magnitud, o miedo, o rabia, o frustración, o incertidumbre, o ansiedad, o todas esas juntas, una en la mañana me levanto con una, desayuno con otra, almuerzo con otra, y así va pasando.
Y yo sí creo que en ese sentido, en ese amplificador emocional en que estamos viviendo, es una oportunidad para que cada quien se pregunte, y en el fondo, ¿quién soy yo? O sea, porque detrás de todo esto hay un ser. O sea, y yo creo que lo que ha generado todo esto también es que ha puesto ha relativizado todo lo que nosotros podemos identificar como ideales o como principios. O sea, cuando tú estás viviendo en una situación donde todos los que estamos aquí estamos expuestos a morirnos de una enfermedad, porque no solamente porque es altamente contagiosa, sino porque tiene un cierto nivel de mortalidad. Ustedes menos riesgos que el que tengo yo por temas de edad, pero todos de alguna manera estamos expuestos. Cuando uno de repente se empieza a pensar que realmente yo me puedo morir acá, si no lo he pensado antes, poder empezar a pensarlo permite un volver a poner lo que son las prioridades y lo que son los valores en su sitio. Entonces yo diría que esa sería la gran oportunidad que tenemos nosotros que estamos viviendo hoy en día con lo que tenemos en alrededor. Entonces es una oportunidad para conocernos, no es fácil, es muy compleja. Aprovecho la propaganda para decirles que, que estamos, hay un grupo de analistas junguianos que nos organizamos para atender a las personas que precisamente les está costando llevar esta situación con cierta tranquilidad y con los mecanismos de autorregulación, y que nos pueden buscar a partir del Facebook. Ahí está, creo que ahorita está en muchas partes, pero lo pueden buscar a partir en el Facebook del Centro de Estudios Junguianos. Ahí van a encontrar el correo a partir con el cual se pueden direccionar la consulta para ubicarlos, las personas que están sintiendo esto de una manera un poco desbordada. Bueno, Claro, y también en los comentarios estamos colocando los datos para que las personas puedan darle clic y enterarse mucho más. John, ¿querías decir algo? eso. Sí, Eduardo, para hacerte una última pregunta, volviendo otra vez a López, en sus textos 4 ensayos desde la psicoterapia, él dice algo que a mí me llamó mucho la atención cuando él dice que la intuición es muy caprichosa y que muchas veces no apunta a dónde es. Y nos ha faltado de pronto esa capacidad de refinar un poco más la intuición, el pensamiento, como para poder captar estas imágenes, la importancia de tener una conciencia arquetipal que nos posibilite construir reflexiones y construir imágenes que puedan dar como un significado, un sentido a nuestra vida. Fíjate, yo creo que Jung, cuando habló de las 4 funciones, hizo un enorme aporte a las formas de aproximarnos a la psique. Cuando él habla de tipo psicológico, él dice que lo natural no es tener un tipo, lo natural es que las 4 funciones, sensopercepción, emoción, pensamiento e intuición, las 4, tengamos acceso a ellas. Y desde ese punto de vista yo diría que ninguna de las 4 es suficiente como para poder nosotros aproximarnos con una cierta amplificación a la psique. Por eso creer que uno desde una sola función, intuición o pensamiento, la que sea, vamos a comprender la complejidad y la magnitud de lo que es psíquico, es quedarnos muy cortos. O sea, e incluso yo diría que teniendo las 4 activadas y presentes y aceitadas y fuertes, incluso con esas 4 es muy difícil si nosotros no sabemos lo que es psíquico y cómo identificamos lo psíquico. Difícilmente vamos a poderlo reconocer cuando aparezca o cuando desaparezca. Entonces, sí, yo diría que por eso este trabajo es tan particular y tan complejo y tan enriquecedor, porque en el fondo lo que estamos viendo es cuando la psique está viva y presente y cuando la psique se apagó o se petrificó sí. Eduardo, en primer lugar, quiero agradecerte tu presencia en este espacio. Todo lo que has dicho a nivel personal me ha resonado bastante. Me has dado muchas cosas de qué pensar estos días, y un gran abrazo, y realmente valoro mucho tu presencia en este espacio. Chicos.
Sí, yo también quisiera decir que, bueno, el profesor Eduardo Carballo ha sido, pues, un gran invitado el día de hoy. Sé que vamos a estar compartiendo con Marilena Guerra también a las 7 de la noche para que también nos acompañen, ¿no? También hemos dejado el link del grupo de Facebook del Centro de Estudios Junguianos de Bogotá, eh, para que se informen de todo el trabajo que hace el profesor Eduardo Carballo y de todos los servicios que también se ofrecen en la página. Debemos recordar que el profesor Carballo es psiquiatra, analista junguiano, miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica y, por tanto, pues es un honor, realmente un honor haberlo pues tenido aquí presente, acompañando durante una hora este live. John, ¿quieres también decir algo? No, yo pues le pregunté todo en toda la hora. Entonces, no, pero sí, Eduardo, no, muchísimas gracias. La verdad, sí, te soy muy sincero y voy a aprovechar aquí el espacio. Me gustaría escribirte por Facebook porque todavía tengo más preguntas y que pues como aún con muchas cosas en que pensar y que Ok. seguir preguntando, pero muchísimas gracias y bueno, para mí siempre fue un honor ya que en este tiempo también he seguido su trabajo y entonces Bien. poder Mira, para tu tranquilidad, John, en 3 semanas vamos a abrir un seminario sobre conciencia arquetipal. Sí. Entonces, y ahí si quieres, puedes profundizar todo lo que tú quieras y tal. Pero mira, les quiero dar las gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre digo que todos los espacios, por lo menos para mí, para poder llevar, como les decía, pues, un poco más de conciencia a lo que es psíquico y la psique en la cotidianidad y que pueda de alguna manera enriquecer nuestra vida, para mí es una súper oportunidad. Y creo que a través de las preguntas y a través del conversatorio, creo que salieron muchas cosas que yo también me voy a empezar a reflexionar. No solamente tú, Miquel, sino yo también voy a empezar a seguirle dando vueltas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Listo. Sí. Y muchas gracias a las 46 personas que estuvieron conectadas a esta transmisión. Les mandamos un súper abrazo y gracias por seguirnos y los esperamos a las 7 con la siguiente entrevista. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Ya, hasta luego.